José Bienvenido. Horacio, bueno, y tú con funciones renovadas a nivel del Partido Opción Democrática en calidad de presidente. Cuéntanos de este paso y de los retos que implica. Bueno, entonces ha sido un proceso largo porque mucha gente vino a conocer Opción Democrática en esta última fase, cuando nosotros recuperamos nuestra personería jurídica luego de haber realizado un proceso de fusión para las elecciones del 2020. Camino largo. Pero el camino ha sido largo porque el camino comenzó en el año 2014, hace 10 años. En el 2014, convocados por Minuta Vares Mirabal, en ese momento era diputada de la República, y convocó a ciudadanos que no teníamos militancia partidaria, que no teníamos quizá experiencia política previa, y la gran mayoría de quienes acudimos a ese llamado exacto éramos personas que estábamos entrando por primera vez a la política. Yo estaba muy joven, imagínate, tenía... Tú sigues estando muy joven, Sí, pero de hecho. en esa época todavía más, ¿verdad? Y fue un proceso de un gran aprendizaje porque yo pude conocer la República Dominicana, visitar cada provincia del país, gran parte de los municipios, en cada una de esas provincias, armar equipos de trabajo, construir directivas, abrir locales durante todo el 2015, hasta que depositamos nuestra solicitud de reconocimiento con la intención de participar en las elecciones del año 2016. Pero no fue, oigan, ¿desde cuándo estamos en eso? Del 2016, no fue sino hasta estas últimas elecciones del 2024, cuando por primera vez Opción Democrática apareció por primera vez en la boleta electoral. Pero eso fue un trabajo, si ustedes se fijan, de 8 años, de casi 10, de entre 8 a 10 años, para poder materializar esos esfuerzos y poder participar con nuestra propia candidatura presidencial en nuestra boleta propia, porque ya en el 2016 llevamos una candidatura presidencial, pero que tuvimos que hacerlo a través de un partido aliado, que en ese momento fue la Alianza por la Democracia. Entonces ese fue un largo camino que en el 2020 me permitió llegar al Congreso Nacional, pero en un pacto de fusión con Alianza País, porque no se nos permitió a Opción Democrática hacer alianzas por una ley que luego fue declarada inconstitucional. El propio Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional prohibirnos participar aliados, y esa fue la base que nos permitió recuperar nuestra personería jurídica, en la medida en que fue el propio tribunal que dijo que se nos habían desconocido derechos fundamentales, y la Junta acogió por eso un proceso de nulidad de la fusión para restituir el estado anterior y así poder recuperar esos derechos que habían sido conculcados. Sí, no tengo el dato concreto, pero si no me equivoco eres el presidente del partido más joven. Así me parece, que en este momento sí, soy de los partidos políticos reconocidos en la República Dominicana en la actualidad, soy en este momento el presidente más joven de todos ellos. ¿Marca eso algún tipo de, no sé, de punto de inflexión, de renovación generacional de la política, donde la media de edad sigue siendo extremadamente alta? Ojalá que así sea. Yo, bueno, llegué al Congreso con 31 años y mucha gente me decía, tú eres el diputado más joven. La verdad que habían como 8 diputados más jóvenes que yo en ese periodo de hace 4 años. Y yo creo que sí, que se ha dado un auge de la juventud en la participación política. Y eso yo lo veo positivo siempre que esa diferencia de edad también vaya marcada con diferencias en la práctica, en el ejercicio de la práctica política. Que nosotros, hay dinosaurios jóvenes. Así es, lamentablemente. Que no solamente tomemos en cuenta a favor de quién tomamos las decisiones, porque al final los políticos que ejercemos una función pública o que hemos ejercido una función pública, lo que somos es tomadores de decisiones. Entonces yo pienso que la diferencia como generación la tenemos que dar, no en que tenemos la piel más con más colágeno, como dicen, sino en a favor de quién estamos tomando las decisiones para poder recuperar desde la ciudadanía la confianza en la política, porque quienes están tomando esas decisiones, que ahora son parte de una nueva generación, están poniendo en el centro de la toma de decisiones a la ciudadanía, a la gente. Si mantenemos esa toma de decisión, primero que no se hace de manera transparente, que no se hace de manera de cara a la ciudadanía, y que se siguen tomando decisiones únicamente para favorecer a las élites políticas, a las élites partidarias, y en algunos casos también a las élites económicas, pues entonces, lamentablemente, eso será un fracaso y fracasaremos como generación. Por eso yo digo que tenemos un gran reto en la juventud que participa en política. José Horacio, el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, pierde un joven brillante, un joven que obviamente marcó una diferencia en el hemiciclo de esta Cámara Baja, porque tenía pensamientos críticos, sobre todo contrarios a las propuestas que hacía el gobierno. Me gustaría saber si en esta nueva faceta tuya
¿Tendrá esa línea, José Horacio, el Partido Opción Democrática, contestataria, en beneficio quizás de los intereses del país? Claro que sí, eso es algo que yo creo que nos distingue, porque a veces en nuestro país se quieren meter a todos los partidos políticos, digamos, emergentes, minoritarios, alternativos, en un mismo saco. Pero nosotros, yo creo que hemos demostrado primero que hemos entrado a la política para aportar algo diferente. Y en el discurso, en la práctica, en el quehacer, yo creo que lo hemos puesto en evidencia, lo estamos demostrando con la coherencia. Y sobre todo, porque algo que ha caracterizado a la mayoría de esas propuestas políticas que surgen nuevas, es que todas lo que buscan es una parte del pastel. Servir para, no importa quién sea el partido que en ese momento esté gobernando, servirle de comodín para a cambio de apoyarle y que ese partido pueda tener una carita más en su boleta electoral, ese candidato presidencial, a cambio de eso conseguir una dirección general, un ministerio que le permita tener un presupuesto, porque lo que buscan con su participación política es muchas veces disfrutar del presupuesto público. Ese no es el caso de Opción Democrática, y creo que en este último proceso electoral lo demostramos, y a lo largo de nuestra historia como proyecto político también. Nosotros estamos buscando aportar al debate político nacional soluciones para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del pueblo dominicano. Y le puedo ahora citar un ejemplo que esta semana hemos estado reivindicando. Una de las principales luchas o batallas que yo llevé como diputado fue cada vez que se conoció el presupuesto general del Estado, que se conoce siempre a final de año. En ese presupuesto general del Estado yo identifiqué que los gobiernos mandan el presupuesto con un artículo que dice: para el año entrante, transitoriamente por un año, no se va a aplicar el ajuste por inflación que establece el Código Tributario, el párrafo 1 del artículo 296 del Código Tributario, que obliga a la DGI, a la Dirección General de Impuestos Internos, a hacer un ajuste de las escalas de los ingresos de las personas físicas que pagan impuestos sobre la renta, que tributan. Esto sobre todo aplica para los asalariados y para los profesionales independientes que hacen sus declaraciones juradas de impuestos. Y permitiría que en base al aumento del costo de la vida se pueda eso ver reflejado en las declaraciones de impuestos o en lo que retiene el empleador de los impuestos que paga un asalariado. Y en mi primer año como diputado yo dije: ven acá, pero este artículo, pero esto no me parece justo, porque si ha habido un alto nivel de inflación, debe haber entonces, eso se debe reflejar en las escalas, como se hace por ejemplo con el IPI, que se ajusta a la inflación, el valor de la propiedad inmobiliaria. Y eso no está congelado durante 8 años. Y le hice la pregunta al ministro de Hacienda, porque yo fui parte en 2 ocasiones en mis 4 años como diputado de la comisión bicameral que estudió los presupuestos generales del Estado. Y en 2 ocasiones que tuve la oportunidad, siendo miembro de esa comisión, de entrevistar al ministro de Hacienda, nunca fue capaz de responder a la pregunta: ¿cuál sería el impacto de aplicar ese ajuste para las finanzas públicas? ¿De cuánto dinero estamos hablando? El Ministerio de Hacienda se supone que dispone de los técnicos para poder proyectar cuánto dejaría de percibir el Estado si aplicamos la ley y aplicamos el ajuste, para ver entonces por dónde podemos recortar, porque esa era la contrapropuesta que yo quería hacer. Y no fue capaz de responderlo en ninguna de las ocasiones. Lamentablemente ahora no hay legisladores que le hagan esa pregunta. Pero nosotros se la hacemos al Ministerio de Hacienda. Y le exigimos que en este enero se van a cumplir 9 años de la última vez que se aplicó el ajuste. Y en los últimos 9 años la inflación acumulada ronda el 40%. Mientras hace 9 años la canasta familiar era de 28,000 pesos, hoy la canasta familiar ya está llegando a los 45,000 pesos. Y mientras hace 8 años el monto exento del impuesto sobre la renta daba para cubrir el 100% de la canasta básica familiar, y aún así a esa persona le quedaba un excedente de 6,000 pesos antes de comenzar a pagar un 15% de impuesto sobre la renta. Hoy en día, un asalariado que gana 10,000 pesos por debajo de poder cubrir su canasta básica, ya tiene que tributar un 15% de impuesto sobre la renta. Y yo me pregunto, ¿cuál renta? ¿De qué renta estamos hablando si una persona que no gana suficiente, ni siquiera para cubrir la canasta básica, no renta es sinónimo de ganancia, no tiene excedente? ¿Cómo es que el Estado le cobra un impuesto de un 15% sobre su ganancia cuando no tiene ninguna ganancia, solamente tiene gastos? ¿Comprende la gente, José Horacio, este problema? Porque a mí particularmente me ha llamado mucho siempre la atención que no parece entenderse que eso es el equivalente a una reducción salarial real. Exacto, y un equivalente a un aumento de impuestos. ¿Sí? Porque tú estás haciendo que gente que gana menos tenga que pagar impuestos que no le correspondería pagar.
Y por eso, si ustedes buscan mi intervención, que yo la tengo en mi Instagram, de hace 2 años, donde yo hablaba de esto en diciembre del 2022, yo decía, señores, el gobierno nos está metiendo una reforma fiscal camuflajeada con ese proyecto de ley de presupuesto general del Estado, porque está modificando el código tributario para hacer que tributen más personas que están ganando menos en la escala salarial. Y yo por eso creo que la política tiene que tener una labor pedagógica, la buena política, de poder traducir esto que la gente no comprende, pero que le afecta, para que la gente lo pueda entender y lo pueda exigir la ciudadanía. Yo hice en ese momento, en el 2022, un video explicativo, educativo, dura como 5 minutos, pero a mí me encantó porque se hizo viral en ese momento. Eso cogió en mi TikTok más de 200.000 reproducciones, 12.000 likes, en mi Instagram también. Quiero decir que la gente se interesó por el tema, más de 1.000 compartidos, que la gente decía, ve esto tenemos que conocerlo, tenemos que empoderarnos, tenemos que exigirlo. Y entonces, a donde iba era con la pregunta que tú me hacías. Yo duré 2 años, 3 años peleando por eso en la Cámara. Ya yo no estoy en la Cámara, pero yo sigo peleando por eso. Porque eso afecta de manera directa los bolsillos del pueblo dominicano. Es una medida que la gente no conoce. Y la responsabilidad tiene el Poder Ejecutivo, que incluye ese transitorio en el proyecto de presupuesto general del Estado, y la tiene el Congreso de la República, que es que aprueba el presupuesto general del Estado. Yo no solamente lo denuncié, yo propuse algo que para mucha gente era considerado como una osadía. Porque en mi primer año como diputado me dijeron, miren, el presupuesto no se cambia, el presupuesto se la aprueba así tal cual como vino el Poder Ejecutivo. Diputados que tenían décadas en el Congreso me decían, no, los presupuestos, yo tengo aquí décadas en el Congreso y los presupuestos no se cambian. Yo propuse una modificación al presupuesto para que se eliminara ese párrafo que dice que no se aplique el ajuste por inflación. Y se tuvo que votar. Lo propuse en la comisión cuando fui parte de la comisión y lo propuse en el pleno. Y cuando lo propuse en el pleno, ustedes pueden buscar mi tweet, yo hice así, le hice una foto a la pantalla. Y puse para que la ciudadanía pueda ver cómo votó cada diputado y si votó a favor de que le hagan el ajuste o de que no se lo hagan. Porque la gente tiene que saber cómo vota su legislador y si vota a favor de sus intereses o en contra de sus intereses. Y por publicar eso en mi Twitter me gané el problema. ¿Ustedes se acuerdan? Un video que se hizo viral, que lo subieron los medios de comunicación, que Cedeño me peleaba en el hemiciclo, Eugenio Cedeño, y iba a pelear y se armó como una disputa porque él bajó a mi curul a pelear. Pero eso fue porque yo puse en Twitter una foto con la pantalla con el resultado de la elección. Extrañas esos flamantes compañeros. Y entonces él estaba peleando que yo no debía publicar eso. Y esa era su queja. José Horacio, pero es el público. Yo extraño sobre todo el personal de la Cámara de Diputados. Hay un personal técnico en el departamento de la Secretaría General, de comisiones, en Ofitrel, que la verdad es que sí extraño esta Navidad. Hablábamos de nueva política, hablábamos de nuevos ideales. Y nosotros hemos tenido hace unas semanas discusiones en cuanto a la preocupación que nos trae la falta de planificación que tienen nuestras autoridades, no este gobierno en sentido general, los políticos que han tenido en sus manos el gobernarnos, el dirigir los destinos de nuestra nación, no tienen ningún nivel de planificación. A veces, y Laura y yo decíamos el otro día, ¿será que los presidentes llegan ahí, se sientan y dicen, esto está muy complicado y aquí hay demasiado desorden, aquí no hay nada que hacer? ¿Tú crees que sí se pueda solucionar cada uno de los temas que tiene la República Dominicana sin utilizar tantos recursos como es la excusa principal y que se puedan solventar soluciones básicas en educación, en salud, en seguridad? ¿Se puede? Claro que se puede. Ojo, en 4 años no se puede. Todos, pero a ver, los problemas se resuelven uno a uno y por etapas. Y yo creo que tenemos un gobierno con recursos suficientes para solucionar los problemas. Señores, pero nosotros veamos el presupuesto, por ejemplo, de educación. El problema de la educación en la República Dominicana, ya podemos decir, 10 años después, 12 años después, No, que simplemente, no es un problema presupuestario, no es un problema de falta de recursos. Los recursos han estado ahí y están ahí. Es un problema de voluntad política. Es un problema de compromiso y de amor a la patria. Porque cuando ustedes tienen ministros y gobiernos que están más preocupados en utilizar el presupuesto del 4% para darle empleos a los diputados para su gente, sus comunidades, y a los alcaldes y regidores, y a los senadores, y no que están preocupados en cómo mejoran la calidad de la enseñanza a través de una mejor capacitación de los maestros. Hay un problema, que no es de recursos, que es de compromiso y de voluntad política. Y yo creo que aquí hace falta hacer, por ejemplo, con el tema de la educación, porque al final, en un país, todo pasa por la educación.
Y es una llave que tienen las autoridades, porque a bajo nivel de educación, pues mayor facilidad para ellos de jugar. Y yo saludo, por ejemplo, cómo desde el sector privado hay una clara conciencia en ese sentido. El sector privado ha venido promoviendo iniciativas, impulsando planes y programas para impulsar y apoyar al gobierno con una mejor educación pública. Enhorabuena. Y eso requiere, para mí, el tema de la educación, un pacto nacional, político, social, de todos los sectores de un país, que con el presupuesto del 4% no se va a hacer política. Y yo lo puedo decir porque lo vi con mis ojos. Cuando estábamos en medio de la pandemia, yo y mi colega diputado, Pedro Martínez, que sigue siendo diputado de Alianza País, y creo que un gran diputado, él es diputado nacional, le pedimos una cita al ministro de Educación, que era el anterior ministro de Educación, preocupados porque en medio de la pandemia no abrían todavía, y ya habían abierto las discotecas, los gimnasios, los cines, el espacio cerrado de diversión, pero la educación seguía cerrada. Y nosotros le pedimos una cita para preguntarle y conocer el plan que tenían como legisladores preocupados en nuestro ejercicio fiscalizador, el plan que tenía el ministerio para reabrir y retomar la presencialidad. Y a nosotros nos sorprendió que antes de entrar al despacho, vimos un despacho contiguo con cerca de 30 colegas del partido de gobierno que estaban en turno para irle a pedir empleos al ministro. No era para preocuparse porque falta abrir una aula, o porque no está bien equipada, o porque faltan maestros. No, era para pedirle empleos para los compañeros que le ayudaron a ganar las elecciones. O sea, ahí hay un problema. Y como país nosotros tenemos que decir, mira, si hay que tomar espacios del Estado para cubrir, pero que con educación no. José Horacio. Que busquen otras instancias, otros espacios para cubrir esa cuota de clientelismo, pero con educación no. El presupuesto de educación que vaya a mejorar la educación, y eso tiene que ser parte del compromiso. Muy brevemente, porque estamos sobre el tiempo, en estos días el Tribunal Constitucional conoció la audiencia de un recurso de inconstitucionalidad en contra del método de OND. ¿Ustedes son parte de ese recurso? Mire, yo no estaba enterado, Laura, me estoy enterando en este momento. Yo tenía en agenda preparado el recurso de inconstitucionalidad y no lo he hecho. ¿Por qué? Porque antes en mi última legislatura, en mis últimas semanas como legislador, en julio pasado, deposité un proyecto de ley proponiendo un nuevo método. Modificándolo. Porque como legislador entendía que eso era lo que todavía me correspondía. Y ese proyecto fue suscrito por más de 40 diputados. Y el proyecto sigue vigente y está vigente hasta el 12 de enero. Entonces, la propuesta que yo tenía, bueno, si el Congreso finalmente lo desestima el 12 de enero, podemos acudir al Tribunal Constitucional. Pero no tenía conocimiento de que ya había acudido. Y me interesa conocer cuáles fueron los argumentos que se utilizaron. Porque yo creo que hay argumentos que son válidos y otros que no. Entonces, para mí, la clave de por qué es inconstitucional está en el párrafo 2 del artículo 209 de la Constitución, que dice lo siguiente. Las elecciones se celebrarán conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya de elegir 2 o más candidatos. En todas las demarcaciones donde se eligen diputados, se eligen 2 o más candidatos, porque son circunscripciones plurinominales. Mínimo 2, máximo 11, que sería la circunscripción 3 de la provincia de Santo Domingo, que pertenece a Santo Domingo Este, Boca Chica y Guerra. Ahí se eligen 11. Pero en las pasadas elecciones, de 46 o 48 circunscripciones electorales que a nivel nacional y del exterior, todas plurinominales, en 22 de ellas no hay representación. No de la minoría, no, sino ni siquiera de la segunda mayoría. El 100% de la representación en 22, prácticamente en la mitad de las demarcaciones, en 22 de 46 demarcaciones, un solo partido tiene el 100% de la representación. Yo me pregunto, ¿y qué pasa con el artículo 209, párrafo 2? Que dice que donde se elija 2 o más se hará con representación de la minoría. Puede haber que en la excepción de los casos, pero no en la mitad de los casos, no se abre, y eso es por el método de Hunt. Exacto. Otros métodos, que está teniendo el efecto contrario. Entonces. Exacto. Otros métodos que se aplican como en países como México, Brasil, Alemania, como el método Hares, Resto Mayor o el método Sanlage, si lo aplicamos con los mismos resultados electorales del 2024, eso se hubiera reducido de 22 demarcaciones, que solamente un partido tuvo el 100% de la representación, se hubiera reducido solamente a 8 demarcaciones. Eso consume con la Constitución, porque que de 46, 8, eso es la excepción, pero no es la mitad, que sería casi como la regla. José Horacio, gracias por estar con nosotros. Señores, estamos ya contra el tiempo. Despedimos a José Horacio Rodríguez, presidente del Partido Opción Democrática, y llegamos también al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias.